¿Y si lo que hoy te está haciendo llorar fuera exactamente lo que Dios está usando para prepararte para lo que tanto has pedido? ¿Y si te dijera que detrás de ese dolor, de esa espera, de esa pérdida que no entiendes, se esconde el momento exacto donde el cielo está forjando tu llamado eterno, tu propósito más grande, tu destino profético? Sí, porque hay una verdad espiritual que pocos conocen. Dios nunca eleva a alguien sin antes probar su corazón. Lo que tú llamas sufrimientos, Él lo llama formación. Lo que tú sientes como abandono, Él lo llama entrenamiento celestial. Muchos piensan que Dios los olvidó, pero lo que no saben es que Dios no está en silencio. Está trabajando en lo oculto, moldeando con fuego lo que será visible con gloria. Este video no es casualidad, es una señal directa para tu vida, un susurro del Espíritu que quiere decirte: estoy preparando algo grande, pero primero te estoy puliendo. Hoy vas a descubrir el secreto que transforma pruebas en plataformas. Vas a entender el misterio sagrado del proceso. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué tarda? ¿Qué sentido tiene ese rechazo, esa soledad, esa pérdida que no comprendes? ¿Será que Dios está más cerca de lo que imaginas, pero con un rostro que no reconoces? Muy pocos comprenden este nivel de trato divino, pero tú estás aquí y eso dice mucho. Dios te ha escogido para escuchar esta revelación porque estás a punto de entrar en una temporada distinta, pero no podrás recibirla sin antes pasar por la puerta estrecha de la prueba. Piensa en esto. ¿Y si lo que hoy sientes como el final fuera solo el umbral del cumplimiento? Muchos se rinden justo antes de cruzar el umbral, pero tú no, tú te estás quedando. Y eso cambia todo. Este video será un viaje espiritual profundo. En los próximos minutos vas a entender por qué Dios permite que te sientas roto. ¿Qué papel juega el silencio divino en tu crecimiento? ¿Cómo distinguir entre una prueba espiritual y una simple circunstancia? ¿Y cuál es la clave oculta que muy pocos descubren para salir del proceso transformado y no destruido? Porque hay algo que debes saber. Dios nunca permite un dolor sin propósito. Y lo que vas a descubrir aquí puede significar el inicio del cumplimiento de lo que has estado esperando desde hace años, pero solo si permaneces hasta el final. Este contenido es una herramienta espiritual. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque el cielo quiso interceptarte. Y si sientes que Dios te está hablando, es porque lo está haciendo. Comenta ahora: paz en Cristo, si estás listo para recibir esta palabra, y hazlo como señal pública de que tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en medio de la prueba. Dale me gusta a este video, porque con ese simple acto estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a otras almas quebradas que hoy, justo como tú, necesitan saber que Dios no ha terminado su obra. Al hacerlo, estás participando activamente en la difusión del reino. Gracias por ser parte de esta misión. Ahora escucha con atención. Suscribirte a este canal no es una formalidad, es una forma de mantener viva la llama de tu fe. Este espacio se ha convertido en una iglesia digital para miles de almas que no tienen una congregación cerca, pero que buscan dirección, consuelo y palabra viva. Aquí nos reunimos los que creemos que Dios sigue hablando, aunque el mundo diga lo contrario. Comenta paz en Cristo, suscríbete y quédate, porque hoy el Espíritu Santo te va a hablar de un modo que jamás olvidarás. Y atención, porque la penúltima enseñanza del video puede contener una palabra clave que desbloquee una bendición que lleva tiempo retenida. No es cualquier mensaje, es una llave y solo la recibirás si te quedas. Ahora sí, abre tu espíritu. Vamos a comenzar este estudio profundo sobre el dolor, la prueba y el propósito. Hay una historia en la Biblia que, aunque muchos han leído, pocos han comprendido en toda su profundidad. Es la historia de José, hijo de Jacob, un joven que soñaba en grande, que había recibido visiones de parte de Dios,
pero que terminó siendo traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encerrado en una prisión egipcia. ¿Por qué Dios permitió que alguien tan escogido pasara por un camino tan doloroso? ¿No era más lógico que un siervo fiel fuera protegido y honrado desde el principio? Pero allí está el misterio. Dios no promueve a nadie sin antes probar su carácter. Dios no entrega destinos elevados a corazones inestables. José tenía el sueño, pero no tenía todavía la madurez para sostener lo que vendría. Su proceso de dolor no fue una interrupción del plan de Dios, fue parte esencial del plan. La cárcel no fue el fin de su historia, fue la escuela divina donde su carácter fue formado para sostener el cargo de gobernador. Muchos de los que hoy están viendo este video están exactamente en esa parte del proceso. Tienen promesas, visiones, llamados, pero se sienten traicionados, abandonados, enterrados en un pozo oscuro sin salida. La gente a su alrededor quizás los juzga, cree que están siendo castigados o que hicieron algo mal, pero ¿y si te dijera que estás en el mismo punto donde estuvo José? ¿Y si lo que tú llamas atraso es en realidad preparación? Lo más impactante de la historia de José no es que fue traicionado, ni que fue encarcelado injustamente, sino que nunca dejó de confiar. Aunque no entendía el plan, nunca soltó su fe. Porque cuando el proceso es oscuro y no hay señales visibles de que algo bueno se aproxima, es ahí donde se mide tu verdadera fe. Y si tú estás pasando por esa noche oscura del alma, este mensaje es tu confirmación. Dios no te ha soltado, te está entrenando, no para algo común, sino para algo grande. Tal vez Dios te ha mostrado cosas en oración, ha plantado sueños en tu corazón, te ha dado vislumbres de un futuro diferente, pero hoy tu realidad no se parece en nada a lo que esperas, y eso te confunde, te hace pensar que te equivocaste o que Dios se ha olvidado de ti, pero no. Lo que sucede es que Dios no entrega lo grande a quien no ha sido primero quebrado, porque la grandeza que viene de Dios no se sostiene con fuerza humana, requiere un corazón que haya aprendido a depender del cielo incluso cuando todo parece perdido. Por eso, si estás siendo probado ahora mismo, debes saber que no es castigo, es purificación. Dios está quitando de ti lo que no puede acompañarte en la siguiente etapa. Personas, hábitos, actitudes, ideas, todo lo que no sirve para lo que viene debe quedarse en esta fase. ¿Y sabes qué más? Muchos no resistieron esta etapa. Muchos se amargaron en el proceso y abandonaron el propósito. Pero tú estás escuchando esta palabra ahora mismo porque Dios no te dejó soltar la promesa. Aunque quisiste rendirte muchas veces, hay algo dentro de ti que no te deja rendirte del todo. Ese algo es el Espíritu Santo, y Él está contigo incluso ahora, en medio del quebranto. Este es el momento en que debes decidir si verás tu dolor como el final o como el inicio del cumplimiento. Lo que parecía un pozo es, en realidad, una plataforma. Lo que parecía cárcel es la sala de espera para tu promoción. José no entendía por qué estaba sufriendo, pero años después, cuando vio el hambre en la tierra y tuvo el poder para alimentar a su familia y a naciones enteras, lo entendió todo. Y declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Ese versículo no es solo historia, es una promesa activa. Lo que hoy parece injusto será redimido. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te rompe, mañana será parte del poder con el que levantarás a otros. No es un castigo, es entrenamiento divino. Si esta palabra está tocando tu corazón, es porque tú también estás en medio de un trato celestial. No estás solo. Dios te está puliendo. Y lo que viene será tan glorioso que cuando lo recibas entenderás por qué todo tenía que suceder exactamente así. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Muchos de los que ven estos mensajes no están suscritos al canal, pero sienten que algo cambia en su vida cada vez que escuchan estas palabras. Y eso no es casualidad. Este contenido ha sido guía y consuelo para miles de personas que no tienen una iglesia cerca,
que no tienen a nadie que les predique, que oran en secreto buscando dirección. Este canal se ha convertido para muchos en un refugio espiritual, en una pequeña iglesia digital donde el Espíritu Santo habla a través de cada enseñanza. Por eso, si esta palabra te está hablando hoy, suscríbete, pero no por costumbre. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que tú crees que Dios está usando este medio para entrenarte, para prepararte, para hablarte, porque si Dios está tocando tu corazón a través de estos mensajes, entonces tu compromiso con este espacio también es parte de tu crecimiento. Y si no lo haces, estarías cerrando una puerta que el cielo ha abierto para ti. Recuerda esto, muchos reciben palabra, pero pocos se comprometen con la fuente. Y los que se comprometen son los que verdaderamente crecen. Suscríbete ahora y mantente cerca, porque lo que Dios está por hacer en tu vida recién está comenzando. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que revela una de las verdades más duras y más necesarias del caminar espiritual. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es importante repetirlo con atención. No fue el enemigo quien lo llevó allí, fue el Espíritu. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios, que lo había declarado como su Hijo amado, con quien estaba complacido, ahora lo conduzca directamente a un lugar de prueba, sequedad y silencio? Esto rompe con muchas de nuestras concepciones humanas. Pensamos que si Dios nos ama, entonces evitará el dolor. Pensamos que si estamos haciendo las cosas bien, entonces todo debería salir bien. Pero la Biblia no nos enseña eso. La palabra revela que los llamados más grandes atraviesan por desiertos más intensos, porque es en el desierto donde se silencia el ruido, donde se quiebran los apoyos humanos y donde el alma se enfrenta cara a cara con la fe. Jesús fue tentado en su identidad, en su necesidad y en su propósito, y esas son las mismas áreas en las que tú estás siendo probado hoy. ¿Quién eres realmente? Puedes confiar en Dios cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad, cuando no entiendes. Puedes resistir la tentación de tomar atajos cuando sabes que hay un propósito más alto que todavía no llega. El desierto de Jesús duró 40 días, pero su impacto fue eterno. Allí fue fortalecido, aprobado y preparado para iniciar su ministerio. El poder con el que salió del desierto no era el mismo con el que entró. Hay un poder que solo se obtiene en la soledad. Hay una autoridad que solo nace del sufrimiento. Y hay una claridad espiritual que solo llega cuando todos los demás recursos han sido retirados. Muchos están viviendo este momento ahora. Se sienten solos, debilitados, sin dirección. Pero lo que parece una pérdida es en realidad un proceso divino. Dios te ha llevado al desierto, no para destruirte, sino para revelarte algo que solo se aprende en ese terreno sagrado. Porque el desierto, aunque árido, es terreno santo. Allí Dios forma profetas, allí purifica llamados, allí convierte al débil en guerrero. Y si te dijera que tú también estás siendo guiado por el Espíritu, aunque no lo parezca, y si esta etapa difícil que estás atravesando fuera el preludio de tu activación espiritual, Dios te está refinando, te está vaciando de lo que no sirve para poder llenarte de lo eterno. Te está quitando el ruido para que escuches con claridad. Te está enseñando a depender solo de Él, no de personas, no de circunstancias, no de apoyos humanos. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ves? El desierto es una prueba, es una radiografía espiritual, muestra lo que realmente habita en tu interior. Y al mismo tiempo es un espejo donde Dios te muestra quién eres tú y quién es Él. El pueblo de Israel pasó por ese mismo lugar, fue liberado de la esclavitud, pero no entró de inmediato en la tierra prometida. Primero, tuvo que pasar por el proceso. Dios no los llevó por el camino más corto, sino por el más formativo.
porque si hubiesen entrado de inmediato a la tierra sin haber sido transformados por el desierto, habrían destruido lo que con tanto poder habían recibido. Y esa es una gran verdad que pocos aceptan. Hay bendiciones que destruyen si no estás listo. Hay promesas que no se pueden entregar sin madurez. Y el desierto es esa etapa donde Dios mata el orgullo, purifica las intenciones, remueve la queja y siembra la dependencia total. Solo quienes sobreviven al desierto con fe están preparados para la tierra que fluye leche y miel. Este momento que vives hoy, este dolor, esta confusión, esta aparente soledad no es el final. Es parte del diseño de Dios para ti. Y si logras atravesarlo sin perder tu fe, sin dejar de creer, sin soltar la promesa, entonces estarás listo para sostener lo que viene. Porque Dios no te prepara solo para recibir, te prepara para conservar, para administrar, para multiplicar lo que te va a dar. El pueblo de Israel aprendió en el desierto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú estás aprendiendo lo mismo, que tu sustento no viene del dinero, ni del afecto humano, ni de las conexiones terrenales, sino de la fidelidad eterna de un Dios que nunca falla. Ahora entiende esto, la prueba es la antesala de la gloria. El silencio es la preparación para la revelación. La sequedad es el contraste perfecto para que aprecies la abundancia que viene. Y la soledad es el campo donde Dios siembra la intimidad más profunda. No estás siendo olvidado, estás siendo transformado. No estás perdiendo el tiempo. Estás ganando peso eterno. Lo que viene será grande, pero solo podrá sostenerlo quien haya sido probado en lo secreto. Por eso, no huyas del desierto. No maldigas el proceso. Abrázalo con fe, sabiendo que no estás caminando solo. El mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto está contigo ahora, guiándote, hablándote, fortaleciendo lo invisible. Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás, vas a dar gracias por esta etapa, porque será justo aquí, en este momento, cuando tu corazón se volvió verdaderamente fuerte, verdaderamente humilde, verdaderamente preparado. Hay una escena profundamente reveladora en el libro de Job que no puede pasarse por alto cuando hablamos de pruebas, procesos y preparación divina. Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y aún así, todo en su vida fue sacudido de forma radical. En un breve lapso perdió su riqueza, su salud, sus hijos, su prestigio y hasta el apoyo emocional de su esposa. Todo lo que para cualquier ser humano representa seguridad fue removido. Y sin embargo, en medio del dolor, Job declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este tipo de fe no se fabrica de la noche a la mañana. Es una fe que nace del conocimiento íntimo del carácter de Dios, no de sus regalos. Job había llegado a un nivel de comunión con Dios, en el que su confianza no dependía de las circunstancias, sino de la convicción profunda de que todo lo que Dios permite tiene un propósito superior. Él no conocía aún el final de la historia, pero confiaba en el autor. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está levantando en ti una fe que no se quebranta cuando lo visible se derrumba. Una fe que no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Porque habrá momentos, y quizás ya los has vivido, en los que no sentirás absolutamente nada, ni consuelo, ni gozo, ni esperanza, solo silencio. Pero es justo ahí donde se construye una fe inmovible. Muchos han sido enseñados a creer que la fe se mide por lo que reciben, por las puertas que se abren, por las bendiciones que llegan. Pero la verdadera fe no se prueba en la bendición, se prueba en la pérdida, en la espera, en la ausencia de señales. Job no fue admirado por lo que tenía, sino por lo que no perdió cuando todo lo demás fue arrancado de él, su fe. Hay personas que en este momento se preguntan por qué Dios permite tanto dolor, tanta pérdida. Se sienten traicionadas por el cielo. Han servido, han orado,
han ayunado y aún así están viviendo desiertos que no comprenden. Pero lo que no saben es que su historia no ha terminado, que Dios no está en su contra, sino a su favor, y que este momento oscuro es solo una página de un libro que aún se está escribiendo. Y si lo que hoy estás atravesando fuera el capítulo más necesario de tu transformación, y si cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada oración sin respuesta, fuera parte del diseño que Dios está usando para equiparte para algo eterno. Porque lo cierto es que, al final del libro, Job no solo fue restaurado, fue multiplicado. Todo lo que había perdido, Dios lo restituyó al doble. Pero más importante aún, Job declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa declaración es la cima de todo proceso. No se trata solo de recuperar lo perdido, se trata de conocer a Dios en una dimensión que antes era imposible. El sufrimiento lo llevó más allá de la teología, más allá de la religión, más allá de las fórmulas. El dolor le dio ojos espirituales y esa visión lo cambió todo. Dios está haciendo lo mismo contigo. No está interesado solamente en devolverte lo que perdiste. Está interesado en darte algo que nunca habías tenido: profundidad espiritual, madurez emocional, visión eterna. Está formando en ti un corazón que no sea movido por los vientos del mundo, sino arraigado en la roca eterna. Job representa a todos los que han sido fieles y aún así han sido probados, a todos los que han orado sin respuestas, que han clamado sin consuelo, que han esperado sin señales. Y sin embargo, no han renunciado a su fe. Si tú eres uno de ellos, si este mensaje resuena en tu interior como una voz conocida, entonces ya sabes que no estás solo. Eres parte de los escogidos que están siendo forjados para una misión mayor. Hay un tipo de gloria que solo se recibe después de la pérdida. Hay un tipo de revelación que solo llega después del quebranto. Dios no está jugando con tus emociones, está perfeccionando tu espíritu, está rompiendo lo superficial para revelarte lo eterno. Y cuando todo pase, cuando mires hacia atrás, entenderás. Verás cómo cada pieza encajaba, cómo cada momento difícil fue una herramienta, cómo cada caída fue parte del levantamiento. Porque Dios no improvisa, Dios orquesta, y aunque no veas todo el plan, puedes confiar en que Él no ha soltado el control. Ahora escucha con verdadera atención. Este tipo de mensaje no llega a cualquiera, llega a quienes están siendo despertados por el Espíritu para un llamado más alto. Y si has llegado hasta aquí, hay una razón espiritual detrás. Dios te está haciendo crecer por dentro, y esta palabra es parte de ese crecimiento. Miles de personas están usando estos videos como alimento espiritual. Muchos de ellos viven en lugares donde no hay iglesia, no hay pastor, no hay quien les hable con verdad. Por eso este canal se ha convertido en un altar digital donde el Espíritu Santo ministra, consuela, confronta y fortalece. Pero este altar necesita ser sostenido. Necesita de ti, de tu compromiso, de tu fidelidad. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es una declaración espiritual, es una forma de decirle a Dios: aquí estoy, quiero seguir escuchándote, quiero permanecer firme en medio de la prueba. Y cuando tú te unes a esta comunidad de fe, no solo estás recibiendo palabra, también la estás expandiendo. Cada vez que te suscribes, cada vez que das me gusta, cada vez que compartes, estás activando una cadena de bendición que puede tocar a otros que hoy están al borde de rendirse. Estás siendo parte de un mover de fe que no se ve en números, pero se siente en lo invisible. Y si no estás suscrito, este es el momento. No te quedes al margen de lo que Dios está haciendo, porque si estás escuchando esto, es porque Él quiere usarte, hablarte y prepararte. Uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento se encuentra en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esta declaración encierra una verdad que muchas veces ignoramos o rechazamos.
Incluso cuando estamos dando fruto, Dios permite que seamos podados. No porque hayamos hecho algo mal, sino precisamente porque hemos hecho algo bien y estamos listos para dar más. La poda no es castigo, es promoción, pero no se siente así. La poda duele, implica pérdida, incomodidad, desorientación. Quita lo que parecía estable, corta lo que parecía necesario, remueve lo que creíamos que nos hacía bien. Y todo esto lo hace el viñador con manos sabias, no para destruir, sino para multiplicar el fruto que vendrá. Esta palabra es para los que han estado caminando fielmente, pero de pronto comenzaron a ver puertas cerradas, relaciones rotas, oportunidades perdidas. Gente que ha estado sembrando en oración, en obediencia, en entrega, y de pronto se sintieron vacíos, como si su fidelidad no hubiera servido de nada. Si tú has sentido eso últimamente, escúchame con atención. No estás siendo castigado, estás siendo podado. Dios está cortando en tu vida todo lo que no puedes sostener, lo que Él va a hacer contigo en la próxima temporada. Y no porque esas cosas fueran malas, sino porque eran insuficientes. Porque si permanecían, limitarían el fruto que Dios ya determinó que vendrá a través de ti. Hay cosas que fueron útiles en el pasado, pero que ahora son estorbo. Hay personas que caminaron contigo un tiempo, pero que ya no tienen lugar en lo que viene. Hay ideas, hábitos, estructuras mentales que deben morir para que algo nuevo pueda nacer. Jesús no dijo que el viñador solo quitaría lo que no sirve. Dijo que también limpiaría lo que sí sirve para que dé más fruto. Eso incluye tu vida. Eso incluye tu proceso. Lo que estás viviendo ahora puede ser una limpieza divina, una reestructuración espiritual, un despojo sagrado. Y aunque no lo entiendas en este momento, si te mantienes conectado a la vid verdadera, vas a ver el propósito detrás de cada corte. Pero aquí hay un detalle que no podemos ignorar. Jesús dijo que somos pámpanos, ramas, y una rama no tiene vida propia. Su única fuente de vida es la conexión con la vid. Eso significa que durante la poda, lo más importante no es entender lo que está pasando, sino permanecer conectado. Porque mientras estés en Cristo, incluso cuando te estén cortando, sigues vivo. Incluso cuando te sientas seco, sigues siendo parte. Incluso cuando te duela el alma, la savia de su espíritu sigue fluyendo por dentro. Permanecer es la clave. No se trata de hacer más, de moverse más, de demostrar más. Se trata de resistir el proceso sin desconectarse, de confiar cuando no hay explicación, de creer cuando no hay señales, porque todo aquel que permanece eventualmente dará fruto, y no cualquier fruto, sino más fruto, fruto que glorifica al Padre, fruto que permanece. Dios está buscando hijos que no se desesperen en medio de la poda, que no se confundan cuando las cosas no salen como esperaban, que no huyan del proceso cuando el dolor toca a su puerta, porque solo esos están listos para multiplicar lo que reciben. El fruto no es solo el resultado del esfuerzo, es la consecuencia de la permanencia. Ahora pregúntate, ¿has estado resistiendo la poda? ¿Has confundido el corte con el abandono? ¿Has pensado que Dios te está castigando cuando en realidad te está preparando? Porque lo que te está ocurriendo no es casual. Es una intervención directa del viñador celestial. Él conoce tu diseño. Él sabe qué necesitas perder para poder crecer. Él ve en ti un potencial que tú mismo no logras ver aún. Y por eso poda. Actúa. El problema es que muchos, cuando son podados, se desconectan, se ofenden, se enfrían, se alejan. Y ahí es cuando mueren, no por el corte, sino por la desconexión. La poda no mata. Lo que mata es perder la comunión. Por eso, hoy, es tiempo de afirmarte más que nunca en Cristo. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas, porque si permaneces, el fruto vendrá. No tal vez, no quizás, vendrá. Es promesa directa del Maestro. Y aquí es donde entra un punto que muy pocos entienden. La poda, cuando es aceptada con fe, no solo produce más fruto, produce un fruto de mejor calidad, más profundo, más maduro, más duradero. El dolor por el que pasas hoy, si lo vives con fe,
te hará más sensible a la voz de Dios, más compasivo con el sufrimiento ajeno, más sabio en tus decisiones, más humilde en tus éxitos, más fuerte en tus convicciones. La poda no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando. No cambios superficiales, sino transformaciones profundas. No frutos temporales, sino raíces eternas. Por eso, si sientes que estás perdiendo cosas que antes eran importantes para ti, míralo desde otra perspectiva. Quizás no estás perdiendo. Quizás estás siendo preparado para algo que requiere ligereza, espacio, renovación. Lo que Dios quiere darte no puede convivir con lo que tú te estás empeñando en retener. Y si te está costando soltar, recuerda esto. El viñador corta con precisión, no daña, no improvisa, no se equivoca. Él sabe lo que hace. Y si ha tocado alguna área de tu vida, es porque esa área ya cumplió su función. Y ahora es tiempo de algo nuevo. Mantente firme. No dejes que el dolor del corte te haga desconfiar del amor del viñador. Él sigue aquí, sigue trabajando, sigue creyendo en ti. Y lo que viene después de esta etapa será una cosecha como nunca antes habías experimentado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, encontramos una declaración poderosa que revela el valor espiritual del sufrimiento. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra nos lleva directamente al corazón del propósito divino detrás de la prueba: la fe probada. Dios no está interesado en una fe teórica, vacía, superficial. Él busca una fe auténtica, viva, firme. Y esa fe no se forma en los días soleados, sino en medio del fuego. El apóstol Pedro, que conoció el quebranto, la traición, la restauración y la gloria, entendió que la fe que no ha sido probada no puede ser afirmada, porque la prueba no debilita la fe verdadera, la purifica. Así como el fuego purifica el oro, quitando las impurezas, así también las pruebas eliminan en nosotros toda dependencia que no proviene de Dios. Esto nos lleva a una reflexión que pocas veces nos atrevemos a enfrentar. ¿En qué hemos estado poniendo nuestra confianza? ¿En la salud, en el dinero, en las relaciones, en la estabilidad? Muchas veces creemos que nuestra fe está en Dios, pero la prueba revela que está en otras cosas. Cuando esas cosas fallan o desaparecen, nos sentimos sin piso. Pero ese es precisamente el momento donde Dios comienza a construir una fe verdadera, una fe que no depende del entorno, sino de la promesa eterna. El texto de Pedro dice que esa fe, una vez probada, será hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, que hay una recompensa, una honra eterna para los que no renuncian en medio del fuego. Y no solo honra delante de los hombres, sino delante del mismo Cristo. La prueba de hoy será el testimonio de mañana. El dolor de esta temporada se convertirá en una corona de gloria cuando estés delante del trono. Pero esta fe no se forma de un día para otro. Es el resultado de procesos, de noches oscuras, de oraciones sin respuesta inmediata, de luchas internas, de silencios de Dios que parecen eternos, y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que no muere, algo que permanece. Es esa voz interior que te dice, sigue creyendo. Es ese susurro que no puedes explicar, pero que no te abandona. Es el Espíritu Santo dentro de ti, intercediendo, fortaleciendo, sosteniendo. Hay un nivel de fe que solo se activa cuando ya no hay más fuerzas humanas disponibles, cuando todo lo que podías hacer ya lo hiciste y no funcionó, cuando todo lo que podías controlar se salió de tus manos. Ahí, en ese punto de rendición total, comienza la fe verdadera. No la fe en lo que puedes ver, sino en lo que Dios ha dicho. No la fe en lo que entiendes,
sino en quien es Dios, aun cuando no lo comprendes. Y si tú estás en ese punto ahora, si estás cansado, agotado, sin respuestas, pero aún así sigues buscando, sigue habiendo algo dentro de ti que clama por Dios, entonces puedes estar seguro de algo. Tu fe está viva, y aunque se siente débil, es precisamente esa fe débil la que Dios está fortaleciendo, porque la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y lo que hoy parece una fe quebrada será mañana una fe inquebrantable. Recordemos que Jesús oró por Pedro antes de su caída. No oró para que no cayera, sino para que su fe no faltara, porque Jesús sabía que el fracaso venía, pero también sabía que la fe era más fuerte que la caída, y es esa fe la que levantó a Pedro, es esa fe la que lo convirtió en pilar de la iglesia, es esa fe la que lo sostuvo hasta el final, y esa misma fe es la que Dios está perfeccionando ahora en ti. No ignores este momento, no desprecias la etapa en la que estás. El fuego no es tu enemigo, es tu aliado. Está sacando lo mejor de ti, está revelando tu verdadera esencia, está separando lo eterno de lo pasajero, está alineando tu corazón con el propósito de Dios. Y hay una palabra clave en el texto de Pedro que no podemos dejar pasar si es necesario. Eso nos enseña que las pruebas no son aleatorias, no son castigos al azar, son necesarias, son precisas, son parte del plan. Cada lágrima, cada pérdida, cada lucha tiene un propósito necesario en el proceso de formación de tu fe. Y cuando entiendes esto, dejas de pelear contra la prueba y empiezas a abrazarla, no porque te guste el dolor, sino porque sabes que está produciendo algo eterno en ti. Sabes que no estás solo, que Dios está contigo en medio del fuego, como estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno. No los libró del fuego, se metió con ellos en el fuego, y eso cambió todo. El fuego no los consumió, los promovió. Lo mismo hará contigo. No saldrás de este proceso igual. Saldrás más fuerte, más sabio, más lleno de Dios, porque lo que Él está formando en ti tiene valor eterno. Ahora es el momento de reafirmar tu fe, no desde la emoción, sino desde la convicción, desde lo profundo, porque esa es la fe que permanece, la que ha sido probada y hallada firme, y esa es la fe que Dios honra. Hay una historia profundamente reveladora en la vida de David antes de que llegara al trono de Israel. Una historia que no se enseña con suficiente profundidad, pero que contiene una verdad poderosa sobre los procesos, las pruebas y los silencios de Dios. David fue ungido como rey siendo apenas un joven pastor. Recibió la promesa, el aceite, la palabra profética, y sin embargo después de eso no fue llevado al trono, sino a una cueva. La cueva de Adulam, mencionada en 1 Samuel 22, fue el lugar donde David se escondió cuando huía de Saúl. No era un palacio, no era un lugar de honra, era un refugio oscuro, frío y solitario. Fue allí donde se refugió con hombres quebrados, endeudados y afligidos. Fue allí donde pasó días de incertidumbre, rodeado por el miedo, perseguido por alguien que lo odiaba sin causa. Y sin embargo, fue en esa cueva donde Dios empezó a transformar a un joven con una promesa en un líder con carácter. Esa cueva representa para muchos el lugar en el que se encuentran ahora mismo, un lugar de aparente abandono, una etapa donde las promesas no se cumplen, donde los enemigos parecen más fuertes, donde la esperanza parece una ilusión. Pero esa cueva no es el final, es el punto de formación, el lugar donde Dios comienza a escribir la historia desde lo oculto. Porque la unción puede llegar en un instante, pero el carácter se forma en el tiempo. La promesa puede ser dada públicamente, pero el proceso siempre es privado. Y a menudo, antes de llevarte al palacio, Dios te permite conocer la cueva, no para destruirte, sino para vaciarte de todo lo que no puedes llevar contigo al trono. La cueva de David no fue su prisión, fue su escuela. Allí escribió salmos, allí clamó, allí aprendió a liderar, allí descubrió
que no era su fuerza lo que lo sostendría, sino la fidelidad de Dios. Y esa es la misma verdad que Dios está revelando en tu vida ahora. Si estás en una etapa donde todo parece detenido, donde las promesas están en pausa, donde los enemigos parecen tener la ventaja, no te desesperes. Estás en Adulam, y eso significa que algo grande está siendo formado en ti. Dios no te ha olvidado, está trabajando en tu interior, está preparando tu corazón, está despojando tus intenciones, está purificando tus motivaciones, porque el trono que Él ha preparado para ti no puede ser sostenido por un corazón contaminado. Necesita un corazón probado, humillado, dependiente, y hay algo aún más profundo. David no estaba solo en esa cueva. Se le unieron hombres rotos, desechados por la sociedad, hombres sin esperanza, y con ellos formó su primer ejército. Es decir, Dios usó esa etapa de aparente derrota para formar conexiones estratégicas que serían esenciales más adelante. Lo mismo sucede contigo. Las personas que llegan a tu vida en el proceso, en el dolor, en la oscuridad, muchas veces son las mismas que caminarán contigo en la gloria. No los desprecies, no subestimes lo que Dios está haciendo en lo oculto. Recuerda lo que dice el Salmo 34, escrito por David mientras estaba en esa misma cueva. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. David no negó el dolor, no negó la aflicción, pero afirmó con certeza que el rescate vendría, que la mano de Dios no se había retirado. Y esa es tu palabra hoy. El rescate vendrá. La mano de Dios está aún sobre ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Él sigue escribiendo tu historia. Esa cueva que hoy parece tu cárcel, mañana será tu testimonio. Porque cada líder que ha sido levantado por Dios ha pasado primero por una temporada de quebranto. Moisés pasó por el desierto, Elías por la cueva, Pablo por la prisión y Jesús mismo por Getsemaní. Nadie escapa del proceso, y si estás en uno, alégrate, porque eso significa que Dios aún está invirtiendo en ti, aún te está formando, aún te está preparando. Y cuando salgas de esta etapa, no serás el mismo. Saldrás con palabra, con autoridad, con sabiduría, con discernimiento. Saldrás con un corazón nuevo, uno que no buscará la gloria propia, sino la voluntad del Padre, uno que entenderá que el verdadero liderazgo nace del servicio, del sufrimiento, de la dependencia total del Espíritu. Lo que hoy parece una pausa es en realidad una preparación. Lo que hoy parece un retroceso es parte de la estrategia divina. No estás perdiendo tiempo, estás ganando visión, estás siendo entrenado, estás siendo afinado, y cuando llegue tu momento, no serás un improvisado, serás alguien que fue procesado por Dios en lo secreto. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón en este punto del mensaje, si has sentido que Dios te ha estado hablando desde que comenzó este video, entonces reconoce que no fue casualidad, fue una cita divina. El Espíritu Santo está revelándote que no estás solo, que no estás perdido, que estás siendo moldeado. Este canal ha sido para muchos lo que la cueva fue para David, un lugar donde pueden refugiarse, llorar, fortalecerse y ser preparados para lo que viene, un lugar donde Dios habla, consuela y renueva fuerzas. Pero este lugar necesita ser sostenido, necesita ser alimentado por una comunidad de fe que no solo recibe, sino que también siembra, apoya y permanece. Es tiempo de ser parte activa de este espacio. Suscribirte es más que una acción técnica. Es una forma de decir: creo en este mensaje, recibo esta palabra, soy parte de esta visión. Porque el reino también se expande a través de los medios digitales. Y este canal es una trinchera espiritual donde cada video, cada palabra, cada enseñanza está llevando luz a lugares donde no hay iglesia, no hay pastor, no hay comunidad. Al unirte, estás contribuyendo a que esta voz siga sonando, y quizás, a través de ti, otra persona encuentre la palabra que necesita para no rendirse. Suscríbete, conecta, permanece, porque si esta cueva te está ministrando ahora,
Imagina lo que Dios hará cuando llegue el tiempo de salir a la luz. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, Dios declara lo siguiente: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Esta frase encierra uno de los mayores misterios del trato de Dios con sus escogidos. No dice que fuiste simplemente limpiado, dice que fuiste purificado. No dice que fue a través de métodos comunes. Dice que fue en horno de aflicción. Es decir, un proceso intenso, ardiente, diseñado específicamente para quitar toda impureza del alma y revelar el oro escondido en tu espíritu. Muchos creen que el llamado de Dios solo consiste en recibir dones, talentos o un propósito definido, pero el verdadero llamado es una transformación profunda del ser. Dios no solo quiere usarte, quiere transformarte, y para eso, a menudo, elige el horno, un lugar donde el calor de la prueba revela quién eres realmente, donde las máscaras se caen, donde las motivaciones se prueban, donde las intenciones se purifican. El horno no es una casualidad, es una elección. Cuando Dios ve en ti un potencial eterno, cuando ve un instrumento que puede ser usado para su gloria, decide pasarte por el fuego, no para destruirte, sino para remover de ti todo lo que no sea útil para su propósito. Como el orfebre que calienta el oro hasta que las impurezas suben a la superficie y pueden ser retiradas, así también el Señor permite momentos de intensidad espiritual que revelan lo que todavía necesita ser sanado, corregido, quebrado o fortalecido. Y es en ese fuego donde muchos se quiebran, porque el horno no solo incomoda, el horno aísla, confronta, desnuda. El horno te obliga a enfrentarte contigo mismo, con tus temores, con tus heridas, con tus dependencias emocionales. Pero es precisamente en ese espacio donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda, cuando ya no hay forma de esconderse, cuando ya no hay fuerzas para aparentar, cuando solo queda Él. Quizás este es tu momento de horno, quizás estás atravesando una temporada donde todo parece arder, donde las pruebas no cesan, donde las oraciones parecen no encontrar respuesta. Y es allí donde viene la tentación de pensar que Dios se ha apartado. Pero la verdad es otra. El fuego no es señal de abandono, es señal de que Dios te está perfeccionando, de que vio en ti algo que merece ser revelado, de que el propósito que tienes es tan grande que no puede ser portado sin antes haber sido purificado. Recuerda que el horno no solo calienta, también transforma. El barro que pasa por el fuego se convierte en vasija resistente. La arcilla sin horno es frágil, se rompe con facilidad, pero después del fuego se vuelve útil, firme, capaz de contener lo que antes habría derramado. Así también lo que hoy vives no es en vano. Está dándole forma a tu alma, está preparándote para aportar algo eterno. En Daniel capítulo 3 vemos cómo 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron arrojados a un horno de fuego ardiente por negarse a inclinarse ante un ídolo. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Era una sentencia segura de muerte, pero cuando fueron lanzados al fuego, ocurrió lo inesperado. El rey Nabucodonosor miró y exclamó: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Esa escena no es solo historia, es una imagen profética, porque en el horno, donde nadie más puede entrar contigo, donde todo lo demás se consume, hay uno que permanece. Cristo, el Hijo de Dios, el que no te abandona en el fuego, sino que camina contigo en medio de él. Y esa es tu esperanza hoy. No que el fuego se apague rápido, sino que Él está allí, que no estás solo, que mientras todo arde, hay una presencia que te sostiene, que te fortalece, que te transforma. Lo más sorprendente del relato es que los jóvenes salieron del horno sin una sola quemadura, sin daño alguno, y ni siquiera su ropa olía a fuego. Pero el fuego sí quemó algo, las sogas que los ataban. Entraron atados, salieron libres, y eso es lo que el horno hace.
no destruye al Hijo de Dios. Destruye las ataduras que lo limitaban. El horno no mata el propósito, mata la esclavitud. El horno no borra la identidad, la confirma. Este puede ser tu horno de aflicción, pero también puede ser el momento en que Dios te libera de viejas cadenas, de temores, de dependencias, de hábitos, de heridas no sanadas. Lo que ahora arde, mañana será motivo de alabanza. Lo que ahora duele, mañana será parte del testimonio que inspire a otros. Lo que ahora parece insoportable, mañana será parte del fuego con el que otros se encenderán. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el horno, porque el horno prueba la verdad de tu fe, la sinceridad de tu entrega, la autenticidad de tu llamado. Y si tú estás en medio del fuego ahora, da gracias, no porque el fuego sea agradable, sino porque es necesario, porque significa que Dios te está preparando para algo mayor, que estás siendo formado, pulido, afirmado en lo eterno. Lo que viene después del horno no es debilidad, es poder, no es vergüenza, es autoridad, no es derrota, es gloria, pero solo llega a quienes permanecen, a quienes no escapan, a quienes no negocian su fe, a quienes no doblan las rodillas ante las circunstancias, a quienes saben que más vale estar en el fuego con Dios que en un palacio sin su presencia. Y si esta palabra ha llegado a tu vida justo cuando estás atravesando tu propia temporada de aflicción, entonces no hay duda, Dios te está hablando, te está preparando, te está puliendo, y muy pronto el fuego se apagará y tú saldrás de ahí transformado, listo para aportar lo que no podrías haber sostenido antes. Suscribirte a este canal no es solo una forma de recibir contenido, es un acto de comunión, es formar parte de un lugar donde las almas se encuentran con Dios en lo profundo. Este canal es para muchos un refugio en medio del horno, una voz en medio del silencio, un oasis en medio del desierto, y tú formas parte de este altar digital. Al conectar tu fe con este espacio, estás diciendo: creo que Dios aún habla, creo que Dios aún transforma, creo que mi proceso tiene propósito, y estás haciendo posible que otros como tú escuchen la voz de Dios justo cuando están a punto de rendirse. Este es tu horno, sí, pero también es tu preparación. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay algo en tu espíritu que resuena con esta palabra, algo que reconoce que el fuego que estás atravesando no es para destruirte, sino para revelarte. Hay una parte de ti que ha comprendido que el proceso que tanto duele es el mismo que te está moldeando, que te está formando, que está preparando el escenario para una manifestación mayor del propósito de Dios en tu vida. Muchos comienzan la carrera de la fe con entusiasmo, pero se detienen cuando llegan los vientos contrarios. Tú has seguido, has permanecido, has escuchado esta palabra hasta el final porque hay un eco profundo en tu interior que sabe que Dios no ha terminado contigo, que esta prueba que vives es la antesala de un rompimiento, que este dolor es el signo de que algo está naciendo. La mariposa no nace volando. Antes de desplegar sus alas, pasa por el confinamiento oscuro del capullo. Un proceso largo, incómodo, aparentemente estéril. Desde afuera parecería que nada ocurre, pero por dentro todo se está transformando. Algo que antes arrastraba ahora podrá volar. Algo que antes se arriesgaba a ser aplastado, ahora se elevará por encima de las tormentas. Así también tu alma. Este encierro, esta presión, esta oscuridad temporal es parte del proceso, pero la salida no será la misma que la entrada. No saldrás con las mismas limitaciones, ni con la misma visión, ni con la misma dependencia. Lo que te retuvo ya no podrá alcanzarte. Lo que te definía en el pasado ya no tendrá poder sobre ti, porque el fuego, el dolor, el silencio no fueron señales de derrota, sino parte del plan que Dios diseñó para manifestar algo eterno en ti. Hay una escena poderosa en la vida de Moisés que revela el corazón de este mensaje. Moisés pasó 40 años en el palacio,
siendo formado por los mejores. Luego otros 40 en el desierto, siendo quebrado por las circunstancias. Y solo después de 80 años, Dios lo llamó desde una zarza ardiente, no antes, porque el Moisés del palacio aún era fuerte en sí mismo, pero el Moisés del desierto, quebrantado, humilde, lleno de dudas, era el que Dios podía usar. La zarza ardía, pero no se consumía. El fuego estaba presente, pero no destruía. Era una imagen profética de lo que Dios haría con Moisés. Y contigo te encenderá, sí. Te llevará al fuego, sí, pero no para destruirte, sino para hablarte, para llamarte, para confiarte una misión que solo el fuego puede preparar, porque hay cosas que no se aprenden en la comodidad, hay revelaciones que solo nacen en medio del quebranto, y si miras hacia atrás, te darás cuenta de que no has sido abandonado, que en cada etapa hubo una mano invisible que te sostuvo, que en medio del fuego, del silencio, del dolor, había una voz suave que te decía, no temas. Yo estoy contigo. Esa voz no se ha ido, esa presencia no se ha retirado. Y si hoy sientes que estás al límite, es porque estás a punto de cruzar una línea invisible, la línea entre lo que eras y lo que estás destinado a ser. Dios no comete errores, no improvisa, no abandona lo que comenzó. Si Él te permitió pasar por este proceso, es porque ya ha visto el final. Él conoce tu mañana. Sabe lo que necesitas, ve lo que no ves. Y mientras tú miras la herida, Él ve la cicatriz que testificará de su fidelidad. Mientras tú cuentas las lágrimas, Él cuenta los frutos que vendrán. Mientras tú preguntas ¿por qué?, Él ya tiene preparado el ¿para qué? No te compares con otros. Cada llamado tiene un horno distinto. Cada propósito tiene un precio diferente. Y aunque hoy no entiendas el sentido de todo lo que has vivido, llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora comprendo, ahora entiendo por qué dolía, por qué parecía que todo estaba en silencio, por qué las puertas se cerraban, por qué parecía que Dios me ignoraba. Era que me estaba preparando para algo que no podía ver aún. La semilla no florece cuando la ves, florece cuando muere, cuando se rompe bajo tierra, cuando el proceso invisible ocurre en la oscuridad. Así también tú. Esta temporada ha sido tu tierra oscura, tu muerte al pasado, tu quebrantamiento, pero lo que está por surgir es vida, vida abundante, fruto, propósito, gracia, autoridad, belleza. Y aunque ahora no sientas fuerzas, aunque todo en ti quiera retroceder, recuerda que lo que Dios comenzó en ti, lo terminará. No a tu manera, no a tu tiempo, pero sí a su manera. Y su forma es perfecta. No lo entenderás todo ahora, pero Él te ha prometido que ninguna lágrima será desperdiciada, que cada herida será redimida, que cada batalla tendrá sentido cuando veas lo que Él ha estado formando en secreto. Por eso, no te rindas. No apagues la fe que aún arde en ti. No calles la oración que está en tu garganta. No apagues la llama que el fuego avivó, porque justo cuando parece que ya no puedes más, es cuando Dios se manifiesta. Cuando tu fuerza termina, empieza la suya. Cuando ya no sabes qué decir, su espíritu intercede. Cuando te sientes solo, el cielo entero te acompaña. Y si esta palabra te ha hablado, si algo en tu interior ha sido tocado, entonces no la guardes. Este es un mensaje que muchos necesitan escuchar, porque hay multitudes que están en medio del fuego sin saber que no están solos, que están siendo purificados, que están siendo preparados, que están en el umbral de algo grande. Este canal es más que contenido, es un altar encendido donde las almas se conectan con el cielo. Es un faro para quienes caminan en medio de la tormenta. Es una voz profética que te recuerda que Dios sigue hablando, sigue formando, sigue llamando. Al permanecer aquí, estás abriendo tu corazón a la obra continua del Espíritu. Estás diciendo con tu presencia, estoy dispuesto, estoy listo. No quiero escapar del horno, quiero ser transformado en él. Y mientras cierro este mensaje, oro en mi espíritu para que esta palabra se selle en tu alma como fuego en los huesos. Que no se apague, que arda, que despierte en ti la pasión por conocer a Dios en lo profundo, más allá del dolor, más allá del proceso. Que te lleve a confiar,
a rendirte, a esperar, porque lo que viene, lo que Dios ha preparado, es mayor que lo que perdiste, mayor que lo que entendías, mayor que lo que habías soñado. Dios te está preparando para algo grande, y esta prueba, por más dura que parezca, es parte del plan. No es el final, es el principio de lo nuevo. Camina, aunque sea con lágrimas. Cree, aunque sea en silencio. Espera, aunque no veas señales, porque el que te llamó es fiel y no dejará de perfeccionar lo que comenzó en ti. Comenta con fe: confío en el fuego de Dios. Esa será tu declaración, tu sello, tu pacto con el proceso, porque el horno no te destruirá, te revelará, y cuando salgas, muchos verán en ti el reflejo del que estuvo contigo en medio del fuego, y sabrán que Dios no solo llama, también forma, y lo que Él forma, nadie lo puede detener. Paz en Cristo.